El Programa Agrícola de Valle Unido viene trabajando desde noviembre del 2015. Tenemos proyectos coparticipativos con la población del Valle de Tambo. Uno de ellos es el proyecto de asistencia técnica. Consta en visitar al agricultor para hacer una inspección o monitoreo de su cultivo, donde se le explica si hay algún ataque de plagas o enfermedades, ¿no? Nosotros asesoramos el tema de las fumigaciones mediante un proyecto que se llama Controla tus plagas y enfermedades, para evitar el uso y abuso de pesticidas tan tóxicos como son los llamados etiquetas rojas, que todavía se siguen vendiendo. Tenemos un proyecto coparticipativo que se llama Elaboración de Abono Orgánico Biol. Es un proyecto donde el agricultor coparticipa trayendo insumos locales como residuos de cosecha, algunos cortes de alfalfa, residuos orgánicos animales, ¿no? Como pescado, sangre de vaca. Todos estos insumos llegan a fermentarse. Amigo agricultor, es importante reconocer que existen otras zonas también donde se desarrolla la agricultura, que con determinado tipo de tecnología, innovación y modelos de negocio han alcanzado buenos resultados. Esto significa altos ingresos, bajos costos y por lo tanto elevadas ganancias. Amigo agricultor, elevadas ganancias conllevan a una mejor calidad de vida y existen profesionales que se han dedicado a liderar diversas organizaciones del sector y que con su participación éstas han llegado a sobresalir. En esta oportunidad, el programa Impulsagro, hablando con expertos, desarrollado por el Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad de San, presenta al experto y profesor Walter Reategui, quien nos compartirá sus conocimientos y experiencias. Bienvenido, Walter. Seguimos desarrollando el tema, el curso, inversiones en el sector agropecuario. Habíamos hecho una introducción, digamos que importante respecto de ir por los caminos de las inversiones responsables que tienen que ver con la gestión adecuada de factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. ¿Con qué finalidad? En realidad, con dos finalidades. La primera de ellas, como empresa, ¿no es cierto?, actuar responsablemente frente a las urgencias que el planeta nos demanda vía la conservación adecuada de los recursos naturales. Eso nos va a conducir hacia mercados importantes, hacia mercados que están privilegiando cada vez esa actuación responsable de las empresas, pero también severos y duros fiscalizadores críticos de aquellas empresas que no logran gestionar su huella ambiental de manera adecuada. Y la segunda finalidad de ir por este camino tiene que ver con el acceso a las fuentes de financiamiento, con el acceso a las fuentes de financiamiento en condiciones blandas. Siendo la tasa de interés del crédito, de la deuda, un factor determinante en la rentabilidad de los proyectos, el acceder a fuentes, el acceder a financiamiento blando con tasas de interés bastante menores a las tasas de interés comerciales, vamos a decir así, pues contribuye, suma para que los proyectos sean más atractivos, sean más rentables. Ahora toca desarrollar el siguiente punto, en el módulo 2, las inversiones de impacto en la actividad agropecuaria. ¿Qué son las inversiones de impacto? Son todas aquellas que también siguen una metodología para demostrar fehacientemente y de manera genuina una actuación en torno a lograr compromisos y resultados con el entorno en general, impactando en todos los elementos de ese entorno, y en especial de las personas más necesitadas, como vamos a desarrollar en este módulo 2. Habíamos estado hablando de
principios de inversión responsable, ambiente, sociedad, social y gobernanza. Ahora nos toca hablar más de cómo demostramos que estamos haciendo inversiones de impacto siguiendo esos razonamientos. Y eso nos lleva por un mundo más elaborado de números, de indicadores de desempeño. ¿Con qué propósito? Con propósito similar de acceder a fuentes de financiamiento blando, pero también con el propósito de cumplir, digamos, con la sociedad, la empresa privada, las organizaciones de productores no empresariales, ¿no? Las organizaciones productoras o cooperativas o asociaciones de pequeños productores que persiguen un fin comercial califican muy bien para este tipo de inversiones porque, repito, guardan estrecha relación con lo que el mundo, entre otras cosas, exige. Seguridad alimentaria, la gestión del medio ambiente y el enfrentamiento, la gestión de los riesgos que devienen del cambio climático que se genera por fundamentalmente la acción humana, ¿no? El calentamiento global de la Tierra, que hace que al elevar la temperatura ocurran desarreglos, vamos a decirlo así, en el planeta. Los negocios no solo deben buscar, bajo este enfoque, un propósito de rentabilidad financiera. Todas las empresas, por supuesto, y es legítimo que aspiren a tener una utilidad más que razonable como consecuencia de una actuación eficiente, digamos, profesional, operando en un mercado abierto, ¿no? Y eso es legítimo. Legítimo es obtener ganancias, utilidades, que dicho sea de paso, permiten reinvertir parte o todo de los excedentes y esa inversión pues arrastra, mejor dicho, a otros recursos vía la contratación de mano de obra directa o la generación de empleo indirecto por la compra de activos fijos, máquinas, equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es natural y es legítimo. Volvemos al tema de los financiadores y su interés, pero también el interés de los mercados, tal cual ya lo hemos desarrollado, ahora de los gobiernos, también ya hicimos una referencia, pero ahora también los empleados, la comunidad, las empresas de la competencia inclusive y otro tipo de organizaciones, ¿no es cierto?, están ahí mirando a una empresa en particular, tratando de hacer un esfuerzo por lograr el mayor impacto posible en su entorno. Yo opero en esta localidad y tengo el impacto de esta naturaleza. Ahora vamos a ver que existen algunos criterios para medir que en efecto se está haciendo una inversión de impacto que va más allá de lograr una rentabilidad financiera. Ojo, repito, importante, la conexión de la inversión de impacto, al igual que de la inversión responsable, con fuentes de financiamiento, con mercados y con la regulación. La regulación puede ser dura en la medida que al no cumplir con las exigencias en los procesos productivos, seamos sancionados, ¿no? Financiadores, pongo énfasis en este segmento o conjunto de entidades dispuestas a financiar a través de, ¿no es cierto?, financiamiento en condiciones preferenciales, pero más que en condiciones preferenciales, ¿no?, en condiciones que el negocio que vira hacia enfoques de sostenibilidad requiera, y lo requiera en términos de plazo. Por ejemplo, si ustedes tienen en mente,
¿no es cierto?, desarrollar una plantación vía aforestación o reforestación, lo que fuera, ¿no? Es posible conseguir fondos para ese financiamiento de mediano y largo plazo. Estamos hablando de inversiones que van a madurar en 10, 12 años. Y en la banca tradicional es imposible conseguir siquiera financiamiento a 1 o a 2 años, peor. Pero sí hay fuentes especializadas, internacionales especialmente, que tienen mucho interés en el manejo de los bosques naturales o los bosques asistidos, la agricultura asistida, ¿no es cierto?, la agroforestería, actividades que son o facilitan, ¿no es cierto?, la conservación de los recursos naturales, el enfoque ecológico predominante, ¿no? Entonces, estos fondos que antes tenían una mirada clásica, tradicional de las finanzas, hoy día incorporan estos elementos para calificar a alguien, para entregarle un apoyo financiero. Y no digo crédito, porque repito, no solo es crédito, se trata de subsidios o fondos no reembolsables o garantías o aportes de capital temporales, ser socios de un pequeño empresario, ¿no es cierto?, en la instalación de una planta ecológica para, por ejemplo, el procesamiento de ajos. Ciertamente eso demanda algunas otras consideraciones como volúmenes, ¿no? El abastecimiento de los insumos para poder procesar. Pero eso es, ¿cómo se llama?, materia de otra charla, de otras láminas, ¿no? Entonces, repetimos una vez más que las inversiones de impacto nos aproximan, nos acercan hacia fuentes de financiamiento y hacia mercados, pasando por el cumplimiento de las expectativas que el gobierno o el Estado se traza respecto de la conservación de los recursos naturales. La inversión, capital invertido, tiene que ser financiado. El financiamiento es un tema crítico. Es tan crítico que o fortalece o debilita la actividad económica. Es toda una, digamos, una ciencia lograr un financiamiento adecuado para una inversión o para las operaciones corrientes. Ese financiamiento puede provenir con los recursos o de los recursos propios de los empresarios, aportes de capital o capitalización de utilidades, pero también pueden provenir de fuentes de financiamiento como bancos, cajas municipales, cajas rurales, ¿no? Pero en esta perspectiva de enfoque ambiental, responsable, de inversiones de impacto, yo recomiendo, ¿no?, mirar un poco más hacia allá y buscar fuentes de financiamiento que calcen mejor con este tipo de proyectos, porque creo que las condiciones para lograr ese financiamiento van a ser mejores. Pero más allá de saber qué tipo de financiamiento requiere una inversión en particular, las inversiones conllevan riesgos. En realidad, la vida misma tiene muchos riesgos. Y hay riesgos que son evidentes y hay riesgos que son ocultos. Entonces, la inversión, más allá de cuantificarla, más allá de definir un modelo operacional de cómo se va a aplicar esa inversión, tiene que tener un componente de la gestión de riesgos muy importante. De hecho, mi experiencia me muestra que una buena cantidad de proyectos fracasa porque no tiene una adecuada gestión de los riesgos, ¿no? Embarcarse en algo que no se domina es peligroso. Y eso se sabe, pero uno subestima, ¿no?, ese riesgo de entrar en una cadena comercial internacional sin conocerla.
sin manejar a los intermediarios, sin manejar el mercado de destino. Mucha gente mitiga esos riesgos llegando hasta posición FOB, hasta exportaciones a nivel de FOB. Se recibe más rápido el ingreso por la venta, pero se recibe bastante menos que si fuera una exportación CIF, y además mucho menos si es que no se llegara hasta el punto final, hasta el mercado de consumidores. Recojo el mensaje. Las inversiones conllevan riesgos evidentes y ocultos. Cuidado. Esta carencia, repito, en mi experiencia, de una gestión adecuada de los riesgos, pues limita el financiamiento y afecta la rentabilidad porque aparecen costos y gastos ocultos en la ejecución de la inversión. No miramos este frente o este componente de la inversión y resulta que la vida útil de esta maquinaria, estimada en una cantidad de horas, resultó ser apenas las 2/3 partes presupuestadas. Entonces, si ese es un equipo crítico para las operaciones corrientes, para las operaciones centrales, define una ruta crítica, entramos en problemas. Y para el negocio. Y esa para, pues afecta. Hoy mismo, los flujos de caja con lo que estamos viviendo han sido completamente afectados. Los ingresos por ventas se ven afectados y al no haber ingresos, lo que está detrás nuestro, la cadena de proveedores no recibe los pagos, ingresos para ellos, porque no hay la generación de ingresos. Es lo mismo, ¿no? No saber cuantificar, no saber identificar, no desarrollar planes de contingencia para esos riesgos, nos va a pasar la factura y muchos ejemplos de esos hay. Pero también el riesgo tiene que ver con el costo del financiamiento. Una inadecuada gestión de esos riesgos o de los riesgos en general, pues eleva el costo del crédito. El costo del crédito, la tasa de interés, ¿no? Eso es, se trata de una relación directa. A mayor riesgo, mayor costo, ¿no es cierto? Costo para nosotros, la tasa de interés alta, ingreso para la fuente de financiamiento. Pero no solamente impacta en el costo financiero y en los costos de producción y en los gastos generales de la empresa, sino también limita la ejecución, porque la carencia de un determinado insumo, pieza, recurso humano, ¿no? Paraliza las operaciones. Inclusive puede llegar, ¿no es cierto?, a un extremo, cancelando el proyecto. ¿Por qué? Porque los riesgos exceden la capacidad de gestión. Y eso es casi como una verdad absoluta, un axioma, porque no sabemos manejar esos riesgos. Primero, porque no los vimos antes, desde un inicio, y no los presupuestamos, y no tuvimos planes de contingencia, ¿no es cierto?, para un adecuado manejo. Eso significa que siempre debe haber un control de daños, ¿no es cierto?, una normalización de los daños o de la actividad de la operación luego de haber hecho control de daños y para luego salir a operar en condiciones, ¿cómo se llama?, adecuadas, óptimas, ¿no? Recuperando la capacidad de producción óptima. Las metodologías de impacto, nuevamente, inversiones de impacto, facilitan el acceso al apoyo financiero. Repito, se repite en la lámina, un primer beneficio de usar intensivamente este tipo de modelos de proyectos, este tipo de modelos de gestión empresarial,
¿no? Y en la, ¿cómo se llama?, ejecución misma de los negocios. Entonces, las inversiones de impacto también nos llevan por ese camino de buscar fuentes de financiamiento y mercados para nuestra producción eficientes en términos de costos y en mercados en términos de precios y demandas. La metodología del GIIN, G-I-I-N, o la Red Global de Inversiones de Impacto, es una línea de trabajo, o sea, un modelo de trabajo para superar las barreras antes mencionadas. El acceso al crédito, las condiciones duras si tuviera acceso, tasas de interés elevadas, la ausencia de garantías y todas aquellas condiciones duras, vamos a decirlo así, que impiden el desenvolvimiento de la empresa en condiciones óptimas, ¿no? Con eficiencia, generando márgenes operacionales y utilidades, por lo tanto, muy, muy importantes. Inversión de impacto, habíamos dicho que promueve su rentabilidad financiera, más un impacto social positivo. Las fuentes de financiamiento y el mercado que nos va a comprar nos va a decir, nos va a preguntar, nos va a evaluar respecto de el impacto social positivo. Porque, entre otras cosas, ¿no es cierto?, nosotros financiamos porque esperábamos ese impacto social positivo. De eso hablamos a continuación. Las inversiones de impacto son realizadas con la intención de generar eso, un impacto social y ambiental positivo y medible junto con un retorno financiero. Hay que demostrar de manera fehaciente que hemos logrado impactos positivos, sociales, ambientales. No solo decirlo, sino que podemos cuantificarlos, podemos medirlos, y a eso le asociamos un retorno financiero positivo también. Hay como fuente de financiamiento, hay una creciente, ¿no sé, un creciente número de fuentes de inversión de impacto que proporcionan ese capital que buscamos para abordar los desafíos más duros, más apremiantes del mundo en diversos sectores, como lo había dicho al principio del módulo 1. La agricultura sostenible, las energías renovables, la conservación de los recursos naturales, las microfinanzas y los servicios básicos asequibles y accesibles como vivienda, atención médica, educación, agua potable, ¿no?, saneamiento, etcétera, etcétera. Repito, ustedes están en un sector clave: seguridad alimentaria, conservación de la biodiversidad, ergo, eso significa capacidad de mitigación de los impactos de los riesgos climáticos o capacidad de adaptación, ¿no es cierto?, de sus prácticas a los riesgos que genera el cambio climático. Deben aprovechar eso que significa una ventaja comparativa y mirar más su quehacer diario y sus proyectos de inversión bajo este esquema de inversiones de impacto. En este caso, lo que estamos desarrollando en este módulo 2. Repetimos, ¿no?, porque se trata de abrir los ojos para mirar mejor y más de cerca metodologías de trabajo que nos van a llevar, repetimos una vez más, hacia fuentes más eficientes y mercados más eficientes también en términos de volumen y precio. Hay que lograr una inversión, perdón,
esa inversión tiene que lograr un beneficio financiero con resultados sociales medibles y que, puntualizando o poniendo énfasis, de manera intencionada y primordialmente aborda las necesidades sociales de los pobres y de los marginados. Mucho se ha escrito en torno a esto, desde la perspectiva de la empresa privada, correcto, mucho o poco, eso depende de quién lo califique, se ha hecho desde la perspectiva del gobierno y del Estado peruano. Pero aquí estamos hablando desde la perspectiva de la empresa privada. Es la empresa privada que tiene que actuar de manera responsable, intencionalmente, ¿no?, y primordialmente abordando para cubrir las necesidades de los pobres y de los marginados. Cualquiera que sea la naturaleza o el origen de esa marginación o de esa pobreza. La empresa privada y en realidad la actuación conjunta de cualquier recurso del país tiene que ir de manera solidaria buscando incorporar a más gente en los modelos operacionales, en los negocios y en la empresa en general. Pero eso cuesta, demanda inversiones. Bien, ahí tenemos fuentes de financiamiento que están identificando oportunidades para financiar este tipo de caminos, este tipo de inversiones, más que caminos, me corrijo, ¿no? Entonces, ¿y en dónde especialmente? En el sector de la agricultura, aquel sector que tiene que ver con la seguridad alimentaria, no solo del Perú, sino del mundo, que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, no de Perú, pero también del mundo, y con una capacidad de enfrentar los riesgos del cambio climático. Entonces ahí hay una posibilidad casi enfrente de nosotros que debe ser incorporada en la gestión de los negocios. Dado lo señalado por la Red Global de Inversiones de Impacto, GIIN por sus siglas en inglés, pero es la Red Global de Inversiones de Impacto, los criterios para que eso, la inversión, sea una de impacto, son los siguientes. Son en realidad 4 que mencionaremos a continuación. La rentabilidad, pero es una rentabilidad financiera que la fuente de financiamiento diría, me conformo con que recuperes el capital invertido, no que precisamente maximices la ganancia, sino que yo me intento, la fuente de financiamiento, si estás desarrollando una inversión de impacto, con que recuperes el capital invertido y no me pagues intereses. O una rentabilidad baja, ¿no?, una rentabilidad particular, una rentabilidad media general del mercado. El mercado termina siendo a veces mostrando una rentabilidad menor que casos más puntuales, más específicos. Entonces, como que la rentabilidad per se pasa a un segundo plano, lo cual no significa que no la haya, pero no es una rentabilidad comercial, es una rentabilidad que justifica o que proviene de acciones y de inversiones y de costos y de gastos buscando ese impacto social positivo. La intencionalidad no es cuestión de decir yo voy a hacer una inversión de impacto si es que usted o la empresa o quien fuera no tiene una dirección, no sigue la dirección para resolver las limitaciones consustanciales a la pobreza, distinguiendo fondo de forma. La filantropía sería una cuestión de forma, toma, y con eso tranquilizo mi espíritu. No, no se trata de eso, ¿no? Se trata de incorporar en la cadena de valor a todos los recursos que forman parte del entorno de una organización, de una empresa.
Y estamos hablando de una cadena de valor, no de un mero abastecedor, ¿no? En esa cadena y ahí se acabó el rol, no. Es una cuestión de promover que la sociedad en particular en la que nos desenvolvemos, en la que operamos, participe no solo como abastecedor de insumos, digamos, productos, digamos que el ajo, ¿no es cierto? Sino que además ese productor de ajo, ese pequeño productor de ajo, aspire a obtener parte de las ganancias que esa cadena de valor quiera generar. Eso implica un mayor relacionamiento a lo largo de esa cadena de valor, que hay que hacerlo. Pero también la prestación de los servicios por las mujeres, digamos, cubriendo, por ejemplo, las necesidades de alimentación, ¿no? Por ahí los más jóvenes tal vez cubriendo las necesidades de vigilancia o lo que fuera, y por supuesto que va a depender mucho de la calificación del recurso para que pueda actuar sin ninguna distinción de ninguna naturaleza a puestos de trabajo mejor remunerados, de mayor responsabilidad. Entonces, no es un tema de filantropía, es un tema de fondo, es un tema de conllevar a la gente a que forme parte de una cadena de valor, no de un eslabón de la cadena. Estamos hablando de toda la cadena de valor. El tercer criterio para calzar, para calificar con inversiones de impacto, tiene que ver con la localización de esa inversión. Esa inversión tiene que hacerse en zonas rurales deprimidas, zonas de zonas de mayor vulnerabilidad al cambio climático, algo que hemos venido mencionando, zonas de conservación de la biodiversidad, ¿no? Zonas de conservación o potenciamiento de los bofedales, por ejemplo, de los ojos de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la localización es importante. No se trata de hacer una planta industrial en Arequipa, la ciudad, que hacer una pequeña planta industrial para el procesamiento de ajos, me imagino. Ajos para la exportación, ¿no? Entonces, con ese enfoque ambiental, social y de buen gobierno. Entonces, en Tía María, en Cocarchacra, en cualquier lugar de la zona. Entonces, ahí esta localización se convierte en un criterio fundamental. Zonas rurales deprimidas. ¿Para qué? Justamente para que estas inversiones incorporen, sumen a más gente a la distribución del valor o de la riqueza que va a generar. Pero las fuentes del mercado mismo, ¿no es cierto?, exigen una rendición de cuentas. Tenemos que ir por ese camino. Por cada sol prestado hay que rendir cuentas. Y a veces cuesta rendir cuentas. Porque no llevamos un control, porque no somos ordenados y nos falta un poco de disciplina. Pero estas metodologías dicen, tienes que rendir cuentas. Y rendir cuentas quiere decir el uso de indicadores, métricas me llaman, indicadores sociales consensuadas. Quiere decir que la fuente de financiamiento da una pauta para que alguien incorpore esas pautas en el desarrollo o la construcción de los indicadores de desempeño, métricas, ¿no? Cuánta mano de obra femenina empleada, en qué parte de la cadena de valor, los ingresos percibidos por el suministro de servicios a la cadena de valor por parte de las comunidades, ¿no? Los pagos o mecanismos de compensación por conservación de la biodiversidad. Conservación de la biodiversidad podría ser un equivalente de la gestión del impacto de la huella ambiental
ecológica que pudiera estar generando una operación cualquiera, una operación en particular. Estos 4 criterios pues nos llevan por inversiones de impacto y hay que trabajarlos, y para eso las mismas fuentes y la red global de inversiones de impacto apoya mucho en la formulación de planes de negocios con esta orientación. Pero estos criterios, estos 4 criterios, rentabilidad, intencionalidad, localización y rendición de cuentas, no son excluyentes con otros indicadores más propios de la naturaleza del negocio que ustedes, que alguien opera. Y se pueden añadir otros indicadores. Nuevamente, quisiera traer a colación la posición del Perú en torno a la seguridad alimentaria, el cambio climático, la conservación de los recursos naturales, la Amazonía, el pulmón del mundo y todo eso, ¿no? Las fuentes de financiamiento y los mercados globales de consumo de alimentos o consumo de producción tienen más interés en mercados emergentes, países emergentes como Perú, que en países desarrollados. Actuando en países como Perú, mercados emergentes, países emergentes, se va a lograr eso, un mayor impacto. Se va a resolver los problemas estructurales que enfrentan las sociedades de esos países emergentes, por supuesto que también África, etcétera, etcétera. Hay limitaciones para acceder más rápida y más fácilmente, por supuesto. Una de ellas es el registro histórico de las inversiones de impacto en Perú, pero hay que empezar, ¿no es cierto? Hay que empezar. Hay un negocio o una inversión que se haya desarrollado o que se esté desarrollando bajo un enfoque de inversión de impacto, tratemos de ubicarla para seguir ese modelo. Y si existe, ¿no es cierto?, debería tener su registro histórico, pero las mismas fuentes nos dicen es complicado porque no hay tanto. Pero lo que sí hay es fondos, recursos. Entonces tenemos que ir por el desarrollo de estas metodologías. Inversiones de impacto tienen que ver con una inversión de alta calidad. Más allá de la rentabilidad financiera, ¿correcto? Más allá del impacto social positivo, tal cual lo hemos señalado, ¿no? Los negocios tienen que tener evidencias de una mayor predictibilidad de los flujos de caja. No nos salvamos de eso. Hacer que los flujos de caja sean lo más certeros posibles es una tarea titánica, especialmente por estos días. Pero esto es una labor que hay que desarrollar. Para evitar esto que habíamos señalado, evitar los riesgos de impago, también operar en mercados o en negocios de baja volatilidad. Hoy día estamos mirando mucho los minerales, hoy día estamos mirando mucho los precios de los minerales en general, y ahí vemos una tremenda volatilidad que no pasa, ¿no es cierto?, con los alimentos, con los commodities, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Hay menor volatilidad en commodities que en los minerales. Y también, en ese mismo sentido, una baja relación con los mercados financieros. ¿Esto qué significa? Que más bien haya una demanda estable, ¿no? Que no tenga que ver esta demanda con terceros, vamos a decirlo así, que estén apoyándola a esa demanda, y si se retirara ese apoyo, la demanda se cae. Entonces, que no exista una relación entre esa demanda importante y los mercados financieros.